Radio Prismático presenta Capítulo 2. Psicoterapia transpersonal. En este capítulo se plantean los fundamentos teóricos de la psicoterapia transpersonal. Se definirán los principales conceptos y postulados que la sostienen. Navegar a través de lo transpersonal es transitar por aguas tormentosas, y a veces por momentos e instantes de mucha calma y remanso. Con mucha facilidad este tema, para algunos, cruza por los caminos de la religiosidad dando lugar a la creencia de que cuando se habla de transpersonal se están tratando asuntos de algún tipo de religión. Por desgracia, hoy en día muchas personas con distintos intereses y necesidades ocupan la palabra transpersonal de manera arbitraria. De forma didáctica podemos definir lo transpersonal desde 3 áreas. La primera es el transpersonal místico. Es capaz de asimilar el conocimiento ancestral acumulado por el pueblo y la cultura. En ocasiones, las personas que las transmiten reciben el nombre de chamanes, brujos, nahuales, magos, maestros, iniciados, etc. De muchas formas, los psicoterapeutas transpersonales, les debemos lo incuestionable de que siempre han mantenido su bandera en lo más alto, incluso al costo de su propia vida. No podemos olvidar las historias de transpersonales místicos, como muestra un botón, Giordano Bruno, místico que planteaba un universo infinito donde la Tierra era una parte más del cosmos y no su centro. Él culminó sus días en la hoguera sentenciado por la Inquisición alrededor del S-16. Así como Giordano Bruno, cientos de miles de transpersonales perdieron la vida atreviéndose a contar una verdad distinta a la de la ignorancia, aquella que se sostiene por la necesidad de algunos, de que el universo debe de ser sometido a sus intereses y creencias. El místico transpersonal es capaz de conectar el cielo y la tierra. Con el simple hecho de mirar hacia arriba puede entender lo que está sucediendo abajo, de conocer el sentido pleno del conocimiento. Como el caso de Giordano Bruno, también podemos mencionar a Nicolás Copérnico, astrónomo polaco quien formuló la teoría heliocéntrica, en la cual la Tierra no es el centro del universo, sino un planeta más en un sistema que gira en torno al Sol. Iniciador de la revolución científica, sus aportaciones sirvieron de base a Galileo Galilei y a Isaac Newton en sus postulados, generando un profundo cambio en la filosofía y la religión. Sus aportaciones alcanzaron un nivel de trascendencia que va más allá del ámbito de la astronomía y la ciencia para marcar un parteaguas en la historia de las ideas y de la cultura. Fue perseguida por la Iglesia por su forma de pensar. Nuestro pueblo ha sido tierra fértil para generar una gran cantidad de místicos transpersonales, en todos los tiempos. Prácticamente en cada rincón es posible encontrarlos a nuestro paso. En ocasiones no es fácil reconocerlos, tienden a pasar desapercibidos, no les interesa ser conocidos o reconocidos, su andar es lento y seguro, saben quiénes son y lo demás carece de importancia. Sin embargo, si te acercas a ellos corres el riesgo de experimentar sensaciones que te pueden resultar desconocidas. El segundo es el pseudo transpersonal que se encuentra encarnado en algunas personas con ciertos conocimientos ancestrales, que en la mayoría de los casos no entienden totalmente, llegando a usar distintas sustancias psicotrópicas en personas que no están preparadas para consumirlas, y con ello generan un engaño. También a través de sus acciones forman e imparten cursos, talleres y conferencias. Consideran que la transformación de la persona en un ser humano se puede gestar de un momento a otro, solo con su presencia, sin que recuperen su experiencia de vida, solo considerando los hechos que refuerzan la frecuencia de la enfermedad en la que viven los participantes de estos eventos, mucho menos consideran lo profundo del despertar espiritual, el estado de total tranquilidad donde el entendimiento de todo lo que te rodea se hace realidad y también tu misión en la vida, el acceso al conocimiento ancestral basado en el amor. Algunos pseudo transpersonales desvirtúan totalmente el conocimiento ancestral. En ocasiones usan las técnicas de la mercadotecnia actual para darse a conocer y realmente son notables en este punto. Finalmente, en la tercera está el psicoterapeuta transpersonal que es capaz de recuperar el conocimiento ancestral del místico, la acción ininterrumpida del pseudo transpersonal y un conocimiento amplio basado en la ciencia y en la espiritualidad. Convierte la palabra en el mejor instrumento terapéutico para mostrar a otros la vivencia del amor, la experiencia de ser parte de un devenir de conocimientos íntimamente ligados entre sí y formulados por los seres humanos de todos los tiempos. Es capaz de facilitar los procesos de crecimiento a los pacientes que recurren a él, genera la confianza necesaria y está listo para abrir y cerrar posibilidades que le permitan crecer en comunión con el paciente.
Entiende y descifra los códigos de creencias con los que se mueven las personas que lo consultan. Permite que el paciente descubra el sentido que han tenido en su vida. A partir de este momento nos introducimos en la maravillosa experiencia de la psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginería. Durante el transcurso de la evolución de los distintos enfoques terapéuticos encontramos que algunos autores lo determinan de la siguiente manera. Las teorías, en orden de aparición, se clasifican en teoría psicoanalítica o freudiana. Pertenece a la primera fuerza y su principal representante es el Dr. Sigmund Freud. La teoría conductista positivista, que es la segunda fuerza cuyo principal representante es el Dr. B.F. Skinner, y la teoría humanista o existencial, tercer fuerza, Polo, 2004. Hasta ese momento existían esas tres fuerzas. La psicoterapia transpersonal nace como algunas psicoterapias a partir de las evidencias y del arduo trabajo que en consulta con miles de pacientes se ha realizado. Tal como lo menciona Naranjo 2004 con respecto a la psicoterapia Gestalt, trascendió sus formulaciones teóricas sobre ella misma, cuando Fritz se liberó del Laufenschritt y de la necesidad de validar su práctica a través de racionalizaciones académicas. Por esta razón, dicho enfoque resulta ser más un arte que un sistema psicológico, justo como es, hasta este momento, la psicoterapia transpersonal. Con esta clase de argumentaciones, lo menos que pueden hacer quienes se interesan por fundamentar y ampliar la riqueza de la problematización del pensamiento psicoterapéutico, es empezar a preocuparse y ocuparse por el terreno profesional y teórico en que se asienta su propuesta. Ahora es el momento de iniciar el proceso de definir los conceptos que sustentan a la psicoterapia transpersonal, no sin antes comentar que esta psicoterapia rompe, por mucho, con los moldes que anteriormente se han planteado, yendo más allá. Como es el caso de lo trans, de la psicoterapia misma. Considerar que todo lo que acontece en una persona tan solo está dentro de ella es como concebir que la Tierra es el centro del universo y no una parte esencial del mismo. La psicoterapia transpersonal es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente integrados, basados en la ciencia. En ella participan la psicología, medicina, sociología, antropología, filosofía, el estudio de las religiones y creencias y los avances científicos de todos los tiempos, y la espiritualidad, la manifestación del espíritu de cada ser humano, esencia del amor en donde se encuentra el conocimiento ancestral y trascendente de todos los tiempos. La psicoterapia transpersonal es ciencia y arte. El psicoterapeuta transpersonal debe ser un artista que permite que el paciente moldee su camino, por medio del bagaje de conocimientos terapéuticos que posee, el cual debe de cortarse a la medida de las necesidades de quien recurre a él. Tanto paciente como psicoterapeuta son dos artistas en distintos niveles, el del conocimiento de la conducción de las historias de vida a partir de la hiperconsciencia, y aquel que necesita contar sus historias y que está en búsqueda de su autoconocimiento. El objetivo principal de la psicoterapia transpersonal es que el ser humano rescate que lo que fue, es y busca proyectar en el futuro, está en función del universo de donde es una parte esencial. Se basa en la historia personal del ser humano, la cual empezó mucho antes de su nacimiento. Cuando sumamos todas las historias personales obtenemos la historia de todos. Surge del principio del holismo en donde el todo es mucho más que la suma de las partes y también que en cada parte existe el conocimiento del todo. La psicoterapia transpersonal integra el saber de las principales corrientes psicoterapéuticas existentes, no las juzga, solo las entiende como parte de un proceso evolutivo, que busca el crecimiento del ser humano. Aunque en su desarrollo es una concepción totalmente nueva, lo viejo se renueva y lo nuevo envejece, es un todo debidamente integrado. Su objeto de estudio es el ser humano trascendente, cuando en un momento histórico determinado, a través de sus acciones generará obras que van a ir más allá de la frontera del tiempo creando un legado para la posteridad que será tomado por otros que buscan su propio camino. Y su meta es el desarrollo de todas sus potencialidades para que pueda acceder a la hiperconsciencia, al conocimiento ancestral basado en el amor, el ser humano mismo. Cuando un ser humano no es capaz de adaptarse a lo que está sucediendo en su vida, ya ha recurrido a sus mecanismos adaptativos sin éxito, entonces, es posible que necesite un apoyo externo. Este puede ser por parte de un terapeuta de la psicoterapia transpersonal, el cual determinará la forma de la atención y propondrá las mejores estrategias de intervención para facilitar su llegada a la hiperconsciencia. Quien solicita el apoyo de un terapeuta, recibe el nombre de paciente.
La vida es una lucha incesante entre lo que se piensa y se siente. Los sentidos limitan el conocimiento del mundo y del universo. La percepción solo nos presenta lo que creemos que conocemos, tendiendo a la adaptación para seguir adelante. Cuando el equilibrio se rompe, se genera un caos que lleva, nuevamente, a la búsqueda del equilibrio y el crecimiento. La homeostasis, capacidad para mantener una situación interna estable, se hace presente, compensando los cambios en su entorno. Ante todo, la sobrevivencia tiene prioridad para mantener el equilibrio. En la psicoterapia transpersonal, la comunicación con el paciente trae consigo mensajes en las historias de los pacientes que deben ser traducidas por el psicoterapeuta para facilitar la consecución de la meta final, la hiperconsciencia. Las narraciones literales de los acontecimientos son puertas de entrada a un conocimiento mayor que solo puede ser entendido a través de las emociones y los símbolos. El terapeuta de la psicoterapia transpersonal debe ser capaz de expandir su conocimiento y adentrarse en el momento trascendente del paciente, para acompañarlo en su viaje, entendiendo su momento histórico y facilitándole los recursos terapéuticos necesarios para que sea capaz de despojarse de aquello que en algún momento le sirvió para adaptarse a la vida, pero que hoy dejó de servir o tal vez nunca fue suyo. Visión del ser humano. El ser humano es un ser que, como totalidad unificada, funciona como un organismo que está constituido por las siguientes estructuras: física, psíquica, social y espiritual, las cuales colaboran en busca del equilibrio del organismo y del éxito de la persona. Polo, 2010. Donde pasado, presente y futuro son tan solo un instante, se tiene el conocimiento acumulado de todos los seres humanos de todos los tiempos, siempre está en movimiento, en búsqueda de la hiperconsciencia. Es parte de un universo en constante crecimiento. El ser humano, convertido en persona, solo puede ver lo que sus sentidos le permiten. El mundo que le rodea y el universo son inmensamente más grandes. Por ello se necesita un camino para conocerlo y llegar al autoconocimiento. Cuando al anochecer se observan las estrellas, se cree ver en ese instante lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que se observa es el pasado, en algunos casos un pasado antes de que el ser humano existiera sobre la Tierra, más aún antes de que la Tierra existiera como planeta. Cuando se llega a este mundo se posee el conocimiento ancestral basado en el amor, de todos los seres humanos, de todos los tiempos, por medio del ácido desoxirribonucleico, ADN, que contiene todas las instrucciones genéticas que necesita para su desarrollo y funcionamiento. El ADN es el responsable de la información hereditaria que se va transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, antes de nacer se inicia un proceso de información por medio del cual se van depositando ideas que posteriormente se irán confrontando con el mundo que nos rodea. Con el tiempo estas ideas se van agrupando de acuerdo a lo significativo de la persona o de los acontecimientos, dando lugar a la conformación de las creencias, conjunto de ideas de un mismo sentido reforzadas por el medio, las cuales se fortalecen por medio de lo que se va viviendo. Las creencias se encargan de ir sepultando el conocimiento ancestral basado en el amor, es decir, paulatinamente el ser humano recordará menos la verdad absoluta y empezará a funcionar de acuerdo al contenido de las ideas y creencias que ha ido tomando, siendo estas reforzadas por los acontecimientos del mundo del cual se es parte. Las ideas son pensamientos simples que se encuentran en el mundo que nos rodea, provienen principalmente de personas significativas que las proyectan. Por ejemplo, una idea proyectada sobre un niño dice: eres un niño hermoso. Posteriormente recibe otra idea que dice eres un niño bueno, y se agrega eres un niño que todos queremos. Cuando estas ideas se agrupan y se forma una creencia que puede decir eres un niño hermoso, bueno, que todos queremos. En este momento se inicia un proceso de formación de una creencia, misma que si es constantemente reforzada, procederá a ser consolida, en caso contrario tenderá a desaparecer. Demos por hecho que esta creencia se ha consolidado y que, paralelo a ella, se genera una creencia que dice los niños cuando nacen son feos y deben de ser educados para que obedezcan a sus mayores. Aparentemente estas creencias se pueden integrar, ya que poseen un elemento en común, el niño. Aunque en su contenido poseen información que se contrapone una con otra, si estas creencias son asterisco reforzadas pasarán a consolidarse y tendrán sentido a través de las circunstancias y contextos en que se lleven a cabo, o sea, las dos serán válidas. El ser humano en sus primeros años de vida inicia un proceso de convertirse en persona, que es la necesidad de adaptarse continuamente a las experiencias de la vida, desarrollando distintos roles, disfraces o máscaras, que iniciaron su forma a partir del inconsciente transpersonal, el cual se va construyendo en este tiempo. Nuestra mente busca comprender lo que nos rodea,
casi siempre lo ajusta a lo ya conocido, aunque esto no tenga coincidencia alguna. Las personas actúan bajo 5 premisas transpersonales básicas para comprender el mundo que les rodea y aprenden a funcionar en él. 1. Las personas actúan en sus vidas, con respecto a lo que les rodea, sobre la base del significado que le atribuyen previamente, el cual proviene de las ideas primitivas y de las primeras creencias, que se han instalado en el inconsciente transpersonal. 2. Ese significado surge y aparece en función de las ideas, creencias y códigos de creencias que como personas van acumulando a través del tiempo, considerando que la mayoría de estas fueron proyectadas por personas significativas y reforzadas por los acontecimientos, los cuales trascienden a la persona. 3. Estos significados se utilizan como un proceso de interpretación del mundo que les rodea y le dan sentido, dando inicio a la necesidad de comparar y analizar la información transpersonal que se encuentra en él. 4. Cuando la interpretación del mundo que nos rodea entra en conflicto con los códigos de creencias, se genera un problema entre estos. Para resolverlo es necesario que la persona cuente las historias personales de vida que sustentan los códigos de creencias que están en pugna, con la intención de conciliarlas, modificarlas o sepultarlas, lo cual dependerá de la necesidad de hacer consciente la forma en que funciona la persona, para iniciar el proceso de autoconocimiento. 5. Para ser consciente de las contradicciones que se presentan en las historias personales de vida, es importante contarlas, poniendo atención en las metáforas, cuentos y símbolos que se encuentran en ellas, al contarlas y ubicarlas en un contexto determinado que le permitirá dimensionarlas y darle algún sentido donde la pugna de los códigos de creencias desaparece o disminuye. Estructura física. La estructura física es el cuerpo, el cual guarda el cúmulo de vivencias y acontecimientos que hemos experimentado desde mucho antes de nacer. En nuestro cuerpo se hallan el pasado, presente y futuro de lo que fuimos, somos y seremos resumidos en un instante. El conocimiento ancestral basado en el amor de todos los seres humanos es transmitido a través del ADN. El cuerpo se va moldeando a partir del nacimiento. El inconsciente transpersonal es el encargado de esta transformación, principalmente en los primeros años de vida, ya que determina la forma de pensar y está en constante exposición con el mundo que le rodea. Es el cuerpo una forma de adaptación en la cual la sobrevivencia tiene prioridad. Sin el cuerpo no tendríamos la posibilidad de existir. La existencia en este plano necesita invariablemente todas las estructuras del ser humano, entre ellas la física. En una escala más grande podemos decir que está constituido por sistemas y aparatos, conjunto de órganos que contribuyen a realizar una función general específica, como es el caso de la respiración, la asimilación y desecho de los nutrientes, etc. El cuerpo es tangible y material, de cierta forma, es el ser humano convertido en persona. Lo físico también se puede dividir en interno y externo. Lo interno comprende lo que se encuentra de la piel hacia adentro, el contacto con las reacciones del cuerpo y la expresión emocional, incluyendo el cerebro. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan formas de adaptación a ciertos estímulos. Organizan las respuestas de los distintos sistemas biológicos tales como las expresiones faciales, los músculos, la voz, a fin de establecer un medio corporal para el comportamiento. Es una vinculación de la estructura física con la estructura psíquica. La parte externa comprende de la piel hacia afuera, que significa cómo la persona entra en contacto con el mundo que le rodea a través de los sentidos. Como terapeutas de la psicoterapia transpersonal debemos aprender a observar, leer y conocer, desde nuestra hiperconsciencia, lo que se presenta. El cuerpo es como un libro que cuenta las distintas historias personales en un lenguaje que el terapeuta conoce. Cuando este lenguaje es entendido, un sinnúmero de historias están claras y visibles ante sí. Historias que van de lo sencillo a lo complejo y, todas ellas, en un solo organismo corpóreo. El terapeuta de la psicoterapia transpersonal y el paciente son los artistas que van moldeando una escultura, la cual no debe de ser juzgada, sino comprendida y, también, preparada en el camino hacia su autoconocimiento. Cuando la persona entiende y comprende su estructura corpórea, entiende y comprende su pasado, su presente y su futuro, es el saber del conjunto de historias que le dieron forma, las cuales están listas para ser modificadas en el camino que conduce a la hiperconsciencia. Estructura psíquica. En la primera parte se plantearán los fundamentos que dan origen a la formación de la estructura psíquica y su implicación en el inconsciente transpersonal, la consciencia y la hiperconsciencia.
resaltando la importancia de los códigos de creencias, los cuales surgen de las ideas, las creencias y los acontecimientos que se presentan en el mundo que nos rodea. La formación de la estructura psíquica está supeditada por la cultura y la sociedad, las cuales se manifiestan, en su inicio por la estructura social transpersonal que surge del conjunto de creencias y códigos de creencias de las personas significativas que las van depositando en el ser humano. En ella se encuentra representada parte de lo que somos, fuimos y proyectamos hacia el futuro. Con los códigos de creencias funcionamos y le damos sentido a la existencia. Sería imposible entender la vida cotidiana sin estos factores. Es a través de la estructura psíquica que podemos interactuar con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. En esencia, parte de lo que somos proviene de nuestra forma de interactuar con los demás. Aprendemos por medio de la estructura social transpersonal. Para mejor comprensión es conveniente abordar la estructura psíquica inconsciente transpersonal, consciente e hiperconsciencia desde los fundamentos de la psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginería, dándole un sentido psicoterapéutico que describe la importancia que poseen estos en la vida cotidiana de las personas. Los seres humanos se convierten en personas a través de los mensajes que provienen de la estructura social transpersonal y que se filtran, prácticamente de forma directa a la estructura psíquica, principalmente al inconsciente transpersonal, sobre todo a los códigos de creencias. Su comprensión permite dar un paso hacia el consciente, y como consecuencia, en su momento a la hiperconsciencia. Para el psicoterapeuta transpersonal, una opción para conducir a su paciente a un puerto seguro se la proporciona la psicoterapia transpersonal, que abarca el cúmulo de experiencias y vivencias, que se configuró a través de las sesiones terapéuticas, en las cuales tuvimos el honor de tratar a seres humanos que llegaron como pacientes, nos mostraron su funcionamiento como personas, se encaminaron al dar cuenta de la conciencia para entrar en contacto con el consciente, para introducirse en él. Autoconocimiento del sí mismo y estar en condiciones de despejar hacia la hiperconsciencia para regresar a su esencia, el ser humano. La psicoterapia transpersonal es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente integrados, basados en la ciencia. En ella participan la psicología, medicina, sociología, antropología, filosofía, el estudio de las religiones, creencias y los avances científicos de todos los tiempos, y la espiritualidad, la manifestación del espíritu de cada ser humano, esencia del amor en donde se encuentra el conocimiento ancestral y trascendente de todos los tiempos. El objetivo principal de la psicoterapia transpersonal es que el ser humano rescate lo que fue, es y busca proyectar en el futuro, que se reconozca como un ser de luz que está en función del universo, del cual es una parte esencial, se basa en su historia personal, la cual empezó mucho antes de su nacimiento, está en función de su estructura psíquica, la cual se alimenta, en su inicio, de la estructura social transpersonal que proviene de personas significativas que generación tras generación se van transmitiendo y en los cuales se encuentran sus creencias y sus códigos de creencias de donde se expresa su comportamiento. Cuando todas las historias personales obtenemos la historia de todos. Para la persona la vida es una lucha incesante entre lo que piensa, la estructura psíquica, y siente, la estructura física. Sin embargo, por un lado, los sentidos limitan el conocimiento del mundo y del universo, la percepción solo no presenta lo que creemos que conocemos tendiendo a la adaptación para seguir adelante. Por el otro, los códigos de creencias entran en pugna generando una búsqueda del desequilibrio, cuya consecuencia es el caos. La persona entra en el equilibrio y el crecimiento. En la psicoterapia transpersonal, la comunicación con el paciente trae consigo mensajes en sus historias personales que deben ser traducidas por el psicoterapeuta para facilitar la consecución de la meta final, la SPIRI, haciendo conocido lo desconocido del contenido de la estructura psíquica, especialmente de sus códigos de creencias y la forma en que se crearon. El ser humano es un ser que, como totalidad unificada, funciona como un organismo que está constituido por estructuras, las cuales colaboran en busca del equilibrio del organismo y del éxito de la persona. Donde pasado, presente y futuro es tan solo un instante, que posee el conocimiento acumulado de todos los seres humanos de todos los tiempos, siempre está en movimiento, en búsqueda de la espiritualidad. Es parte de un universo en constante crecimiento, es un ser de luz que proviene de la creación y como tal con sus actos constantemente trascendiendo. En su inicio, la estructura psíquica surge a partir de la estructura física, en la unión que se genera entre el espermatozoide y el óvulo, donde no solo se transmite la formación de tipo físico, sino también el conocimiento ancestral basado en el amor,
la verdad absoluta, la existencia de la creación y del creador en su continuo y permanente crecimiento. Una vez que concluye este proceso de gestación y se presenta el nacimiento, estamos en presencia de un ser humano, que de diversas formas iniciará otro proceso, el cual consiste en convertirse en persona, para lo que tenderá a ir olvidando parte de su esencia y del conocimiento con el cual llegó a este plano de la existencia. El ADN es el responsable de la información hereditaria que se va transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, antes de nacer se inicia un proceso de información, que proviene de la estructura social transpersonal, por medio de la cual se van depositando mensajes de personas significativas que se pasan de generación en generación y que, por lo regular, están en la misma frecuencia que la cultura y la sociedad. Este proceso se da paralelo al proceso del embarazo. Posteriormente se irán confrontando con el mundo que le rodea. Con el tiempo estas ideas se van agrupando de acuerdo a lo significativo de la persona o de los acontecimientos, dando lugar a la conformación de las creencias, conjunto de ideas de un mismo sentido para la persona que son fortalecidas por medio de lo que se va viviendo. Las creencias se encargan de ir sepultando el conocimiento ancestral basado en el amor, es decir, paulatinamente el ser humano recordará menos la verdad absoluta, opacando la luz que en él se encuentra y empezará a funcionar de acuerdo al contenido de las ideas y creencias que provienen de las personas y acontecimientos que están a su alrededor, dando inicio a los códigos de creencias que a partir de este momento afectarán su percepción sobre lo que observa de sí mismo, de lo que los demás son, e intentará darse una explicación a todo lo que le rodea. En este intento tenderá a ajustar para sí lo que quiere explicar, alejándose de la esencia de lo que es. De la misma forma que las ideas se van agrupando, las creencias también lo van haciendo, dando paso a los códigos de creencias, formas que condicionan la percepción de la realidad del ser humano y se manifiestan a través del comportamiento que se desarrolla en el mundo que lo rodea. En ocasiones ideas de sentidos distintos se unen a otras generando contradicciones, aunque para la persona tengan el mismo sentido. De igual forma sucede con las creencias, el mundo para él tiende a volverse caótico. Cuando los códigos de creencias entran en pugna significa que dos o más códigos de creencias se están manifestando en un mismo evento. A continuación, en las siguientes 4 gráficas se retoman los conceptos antes mencionados. Gráfica 1. El ser humano se encuentra en armonía en sus estructuras, la cual le permite funcionar en un equilibrio, donde cada una de ellas se mueve en la misma sintonía que las otras. Es estar en un estado de plenitud constante. Gráfica 2. El ser humano se convierte en persona, en el momento en que la estructura psíquica rompe el equilibrio, intentando imponerse a las otras estructuras. Su fuerza proviene de los mandatos externos de estructuras sociales transpersonales de personas significativas que se manifiestan a través de proyecciones que se han gestado antes de su nacimiento. La estructura física es la primera en recibir los impactos que provienen de la estructura psíquica y se manifiesta por medio de las sensaciones y las emociones. A su vez ella demanda su preponderancia, regresando los impactos que ha recibido a la estructura psíquica. Por su parte, la estructura social inicia una lucha para expresar que sin ella la persona carece de sentido. La estructura espiritual en este momento solo se mantiene a la expectativa para surgir cuando el ser humano la necesite. Los códigos de creencias se encuentran en la estructura psíquica. Q, a su vez, contiene al inconsciente transpersonal, el consciente y la hiperconsciencia. Gráfica 3. En el ser humano la estructura psíquica se encuentra en armonía cuando el inconsciente transpersonal como el consciente y la hiperconsciencia colaboran para el crecimiento y la búsqueda de la espiritualidad. Gráfica 4. En la persona, la estructura psíquica se encuentra sometida por el inconsciente transpersonal, dejando a un lado el consciente y la hiperconsciencia. Su energía proviene de la estructura social transpersonal de personas significativas que a través de generación en generación se ha ido gestando, formando cadenas generacionales transpersonales que se van repitiendo y transmitiendo de padres a hijos. En cada una de sus descendencias, las cadenas generacionales surgen de la transmisión de mensajes de personas significativas que se van gestando en el contexto de la familia, la cultura y la sociedad. Estructura social. Como se mencionó anteriormente, la estructura social se gesta a partir del inconsciente transpersonal, ideas, creencias, códigos de creencias. Este determina las interacciones que se deben seguir y la forma en que es válido o no el comportamiento o convivencia. Entre la estructura psíquica y la estructura social se forma el observador, que es un regulador de comportamiento entre lo bueno y lo malo. El observador indica si se está actuando de una manera debida o indebida.
cuando el comportamiento choca con lo establecido con el observador, hacen su aparición las manifestaciones de la frecuencia de la enfermedad por medio de la culpa. El observador se gesta en el inconsciente transpersonal a través de los códigos de creencias que están relacionados con la moral y lo religioso. Al pasar el tiempo, gran parte del conocimiento ancestral basado en el amor se encuentra sepultado por el inconsciente transpersonal. No se podría sobrevivir sin el afecto y la protección de aquellos que se encargan del cuidado. Se nace totalmente desprotegido, sin otras personas en esta interacción, la muerte física sería inminente. Son ellos los encargados de iniciar el proceso que va moldeando la forma de percibir mundo y asimismo son los primeros en depositar sobre la persona sus necesidades, es decir, sus proyecciones. El ser humano convertido en persona, como ente social, busca compañía, persigue asociarse con otras personas y la manera de lograr mejores resultados en sus relaciones sociales. En su relación con el medio, las personas mantienen intercambios o interconexiones dinámicas con otras personas formando redes sociales o de apoyo, como la familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio, grupos sociales, ayuda profesional, etc. La persona encuentra sentido a su vida a partir de la interrelación con los demás. La persona aprende a vivir en la frecuencia forma habitual y cotidiana en la que se vive de la salud o de la enfermedad, misma que puede estar basada en el sufrimiento o en el amor dependiendo de esta. Puede aprender que el mundo es agresivo, duro y que invariablemente debe protegerse, o por otra parte, descubre que el mundo es un lugar maravilloso en el que cada día encuentra nuevas experiencias para vivir y las cuales representan un gran reto en las interacciones sociales. En cada momento la frecuencia, ya sea de la salud o de la enfermedad, se hacen presentes. La persona que vive en la enfermedad constantemente desarrollará relaciones sociales enfermizas. En contraposición, la persona que vive en la frecuencia de la salud establecerá relaciones sociales sanas. Todo lo relacionado con la frecuencia de la salud y la enfermedad será abordado más adelante. Consideramos importante realizar algunos comentarios sobre este tema que están ligados a la estructura social. La persona inicia sus interacciones en función del rol y el papel que se desempeña en las relaciones interpersonales que ha sido preestablecido en la estructura social. Se desempeña el rol de hijo, niño, adulto, padre, anciano, abuelo, estudiante, trabajador, madre, hermana, etc. En algunos casos en función del lugar que se ocupa en el sistema familiar o también por las actividades que se desarrollan en la vida cotidiana y puede ir acompañado de algunas consideraciones morales como es el caso de bueno o malo. Estos roles nos proporcionan un funcionamiento determinado en la interacción con los demás. Así como esta interacción da funcionamiento, también impide verse a sí mismo, tal y como se es. El conocimiento ancestral basado en el amor de todos los tiempos sigue sepultándose, impidiendo ver a los demás como seres humanos y tiende a proyectarse sobre ellos. Este percibir se encuentra en casi todos, por tanto, el mundo de las relaciones sociales se encuentra permanentemente alterado. Con la interconexión entre el inconsciente transpersonal y el consciente empieza otro proceso de alteración de las relaciones sociales. Este proceso se da por medio de máscaras cubierta que envuelve el rostro con la intención de ocultarlo o modificarlo, así como disfraces vestimenta diseñada con el propósito de distraer o llamar la atención. La persona va descubriendo las posibles ganancias que obtiene al cubrirse el rostro y cambiar su vestir y continúa haciéndolo, reforzando las ganancias secundarias que obtiene. Las relaciones se dan como si se fuera otra persona. Ahora el regreso a casa se va alejando, el regreso a ser quien en verdad se es. El consciente que se nutre del inconsciente transpersonal requiere tomar conciencia de las proyecciones que se van presentando, con la intención de irse despojando de las máscaras y de los disfraces que le estorban, con lo que disminuye las alteraciones. Toda estructura social, en sí misma posee códigos de creencias que buscan explicar las relaciones sociales confusas. Se presenta que lo que están describiendo son alteraciones de la realidad. Generación tras generación se manejan como verdades absolutas. De esta manera se instalan en el inconsciente transpersonal. Para que esto se dé se necesita que sean creídas como tal, sin cuestionamiento alguno, en virtud que provienen de personas que no pueden ser cuestionadas y que el simple hecho de intentar ponerlas en duda atenta contra los códigos de creencias relacionados con estas personas, con el respeto y la obligación de obedecer. El terapeuta de la psicoterapia transpersonal es un conocedor de las diferentes interacciones sociales que presentan sus pacientes. Sabe que hay adaptaciones sociales claras o visibles, que son observables, como lo es un simple saludo, y que también el paciente habla de las ocultas o no visibles,
tiene un conocimiento en el cual sabe que lo más importante no es la interacción social en sí, sino lo que representa esta en la vida del paciente. Cuando se está listo, el terapeuta de la psicoterapia transpersonal y el paciente podrán juntos ir desmenuzando lo que antes servía con respecto a sus relaciones sociales y lo que hoy hay que cambiar para continuar su camino hacia la hiperconsciencia. Todas las relaciones sociales poseen una utilidad, la cual está dada en función del momento y circunstancias que se estén presentando. Unas relaciones sociales, aunque para otros no tengan sentido o sean un desperdicio, el terapeuta de la psicoterapia transpersonal debe ubicarlas en el momento y circunstancias en que se dieron. Esto le servirá al paciente para adentrarse en el consciente de su estructura psíquica haciendo conocidos los elementos de su inconsciente transpersonal. Estructura espiritual. La espiritualidad es la manifestación, presencia y acción del espíritu que es la esencia del amor y en él se encuentra depositado el conocimiento ancestral basado en el amor de todos los tiempos. Cuando el espíritu se manifiesta, la espiritualidad se hace presente. El ser humano se integra a partir de su espiritualidad, es la acción del espíritu la que se encarga de armonizar la estructura física, psíquica y social. El espíritu es la manifestación de la creación en un ser, es por medio del espíritu que trascendemos, generación tras generación. El estar presente en todo momento, es el contacto sublime con todo aquello que fue creado. La estructura espiritual está siempre presente. El conocimiento de todos los seres humanos de todos los tiempos, como ya lo mencionamos, llega por medio del ADN. Este conocimiento se fundamenta en el amor, es la transformación de convertirnos en personas lo que sepulta nuestra espiritualidad, aunque siempre el espíritu está presente listo para sacarlo adelante ante las adversidades. Está siempre en la persona, aunque no lo quiera o no lo sepa, siempre listo a seguir adelante ante cualquier adversidad que se presente o cualquier contingencia que esté por venir. La espiritualidad es el conjunto de creencias profundas y verdaderas basadas en el conocimiento del amor que posee el ser humano. Tienen su origen en lo supremo, en lo que está más allá de nosotros. Somos polvo de estrellas, como mencionó Carl Sagan. Cada vez que regresamos a ser quienes somos, trascendemos hacia el conocimiento, hacia el amor, creando nuevos conocimientos que se incrustarán en nuestro ADN y estarán listos para su transmisión cuando sea su momento. A través del tiempo la humanidad se ha ido descubriendo y manifestando en distintas maneras de trascender, va sembrando las semillas del amor que en su momento darán los frutos del conocimiento. La hiperconsciencia se está haciendo presente, hoy es el tiempo del despertar espiritual. La contemplación, silencio mental, la meditación, atención concentrada sobre la propia conciencia, y la oración, comunicación con lo supremo, lo sagrado. Son algunas formas accesibles para iniciar este proceso cuando se buscan la experiencia de la integración y la trascendencia del ser. El ser humano está constantemente en búsqueda del crecimiento, aunque el inconsciente transpersonal y el consciente se encuentren alterados y se presenten como un impedimento, el poder de su espíritu es mayor. El autoconocimiento lo activa, es ahí donde el mundo que nos rodea y el universo toman un lugar preponderante y tienden a inclinar la balanza de un lado o del otro. En la mayoría de los casos la espiritualidad supera las alteraciones. Sin embargo, para algunos esta posibilidad no se logra debido a que el camino llega a su fin, casi siempre en la muerte. Cuando el espíritu se manifiesta, el ser humano es capaz de experimentar despertares espirituales. Dichos estados tienden a ser bastante cotidianos. Sin embargo, la persona no es capaz de reconocerlos en sí. Frecuentemente están dados por una absoluta tranquilidad y, a menudo, por una alegría plena. En ocasiones, basta con reconocer los errores que se cometen y hacer la reparación de los daños causados, para sentir estos despertares espirituales. Pueden presentarse de otras formas, por ejemplo, el observar sin juzgar el comportamiento de un niño o contemplar la naturaleza que está a nuestro alrededor. Son tantas las experiencias espirituales que están a nuestro alcance, de manera espontánea. La religiosidad por sí misma no es una expresión de la espiritualidad, se asienta en los códigos de creencia del inconsciente transpersonal. Cuando la práctica religiosa está en armonía con el espíritu, entonces el camino a la espiritualidad está despejado. Toda práctica religiosa que se aleja del conocimiento ancestral basado en el amor carece de espiritualidad alguna. Son las palabras que no traen consigo más que expresiones repetidas por otros. Es la falsedad y la mentira misma, es la forma más absurda del engaño para dominar y controlar a otras personas. La psicoterapia transpersonal considera que el ser humano está en constante movimiento. Para funcionar en el mundo, requiere adoptar distintas formas que le permitan ser una persona con éxito.
Las contradicciones que se presentan en el diario vivir traen consigo que en ocasiones la vida se convierta en una contradicción, en un caos el cual requiere ser modificado para continuar adaptándose. El ser humano es un ente complejo que requiere para su comprensión el desglose de sus estructuras. Siempre funciona como una totalidad, lista para seguir adelante, aunque seguir adelante le pueda resultar doloroso, incluso, hacer de su experiencia de vida un sufrimiento constante. La psicoterapia transpersonal constituye un proceso que le permite al ser humano recuperar lo que es suyo. Le permite disfrutar lo que está en él, en el mundo que le rodea y en el universo. Es una visión espiritual del sí mismo en armonía con todo lo demás, es ir descubriéndose, fascinándose de la maravillosa experiencia de ser acompañado por otro ser humano. Presenta respuestas a las preguntas que hasta ahora no han sido contestadas, aquellas que están en función de su trascendencia. Es mucho más que una psicoterapia, es el aprender a vivir en el conocimiento ancestral basado en el amor. Los postulados de la psicoterapia transpersonal. La psicoterapia transpersonal, desde sus fundamentos, se basa en los postulados dentro del marco teórico y la práctica terapéutica. El abordaje de los postulados debe ser entendido desde su formación, la cual se desarrolló dentro de los acontecimientos transpersonales del ser humano y la persona. Estos se interrelacionan entre sí, de manera instantánea y constantemente, a lo largo de la vida del ser humano o de la persona, y nos muestran la interacción del ser que se suscita con el cosmos y, a la vez, en el microcosmos de cada persona o ser humano. Los postulados apoyan ampliamente a los psicoterapeutas transpersonales, ya que al comprender la conexión entre estos, podrán lograr que sus pacientes obtengan una respuesta creativa para su propia potencialización como seres humanos, entrando a la dimensión de la conciencia de sí mismos y lograr la trascendencia. Primer postulado. Lo que se conecta junto, se dispara junto. Tomando como base los trabajos de la universalidad de la mente, ¿qué es lo que hemos conectado en nuestra infancia? ¿Qué conectamos en nuestra adolescencia? ¿Qué hemos conectado de nuestros padres? ¿Por qué olvidamos algunas cosas? ¿Qué recordamos de las personas significativas, de los eventos, de los acontecimientos, de las relaciones, de las actividades? Lo que se conecta junto se va a disparar junto cuando se suscite un acontecimiento que lo detone. Segundo postulado. El todo afecta cada una de las partes, y cada una de las partes afecta el todo. El ser humano está dividido para su estudio en 4 grandes estructuras: físico, psíquico, social y espiritual. Lo que le sucede a lo físico afecta a las otras estructuras. Lo que le sucede a las otras estructuras afecta a lo físico. Así es para cada una de las estructuras y para todo el ser humano. El ser humano es un todo debidamente integrado. El ser humano o la persona pertenecen a un sistema, que es la familia. Por ende, lo que le suceda a cada integrante de la familia le sucede a los demás miembros de la familia. Lo que le sucede a la familia le sucede a cada uno de sus integrantes y de la misma forma con respecto a la sociedad. Tercer postulado. Todo acontecimiento vivido por el ser humano es transpersonal y todo acontecimiento transpersonal en su esencia es transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional. Dentro de lo transgeneracional, cada uno de nosotros posee mandatos y herencias que traemos de nuestras familias, principalmente en 3 generaciones: los padres de nuestros padres y lo que nosotros mismos hemos tomado. Cuarto postulado. Solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal, el ahora presente, el cual inicia, para la mayoría de los investigadores, en el momento del nacimiento, para algunos durante la gestación y para otros cuando nuestros padres se unen y planean procrear una familia y colocan sus códigos de creencias en cada uno de sus hijos. Al mismo tiempo son todos los eventos vividos desde el momento que llegamos a este plano de la existencia, considerando las personas, relaciones, actividades, creencias, animales de compañía, entre otros, es decir, todo aquello que es significativo para la persona. Se forma, en primera instancia, por medio del ahora pasado, de todo lo relacionado con nuestros antepasados, con las herencias familiares, con aquello que es nutritivo y con lo tóxico. El ahora futuro es una proyección del ahora pasado, con los deseos y anhelos del ahora presente. Quinto postulado.
los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. Todo acontecimiento vivido por el ser humano o la persona es simbolizado, con todo aquello que esto significa. El conjunto de símbolos se agrupan en un símbolo más grande. Esto, de acuerdo a lo que sucede en la estructura psíquica de cada persona, se le conoce como condensación de símbolos. Para su elaboración se requiere trabajar una parte del símbolo condensado para elaborar todo el símbolo. Según el segundo postulado, los padres de nuestros padres también simbolizaron el mundo que les rodeaba. Eso se lo transmitieron a nuestros padres, y nuestros padres lo transmiten a nosotros. La forma de simbolizar no solamente se da en una generación, sino de generación en generación, como consecuencia de la forma en que percibimos el mundo. De la misma manera, la simbolización se da a través de la sociedad, enmarcada por la cultura y la moda, de forma que ésta se va transmitiendo socialmente hacia las comunidades, que a su vez lo transmiten hacia las familias y, a su vez, lo transmiten a cada uno de los miembros de estas. Premisas transpersonales. Las personas actúan bajo 5 premisas transpersonales básicas para comprender el mundo que les rodea y aprenden a funcionar en él. 1. Las personas actúan en sus vidas, con respecto a lo que les rodea, sobre la base del significado que le atribuyen previamente, que proviene de las ideas primitivas y de las primeras creencias, instaladas en el inconsciente transpersonal. 2. Ese significado surge y aparece en función de las ideas, creencias y códigos de creencias que como personas van acumulando a través del tiempo, considerando que la mayoría de estas fueron proyectadas por personas significativas y reforzadas por los acontecimientos, los cuales trascienden a la persona. 3. Estos significados se utilizan como un proceso de interpretación del mundo que les rodea y le dan sentido, dando inicio a la necesidad de comparar y analizar la información transpersonal que se encuentra en él. 4. Cuando la interpretación del mundo que nos rodea entra en conflicto con los códigos de creencias, se genera un problema entre estos. Para resolverlo es necesario que la persona cuente las historias personales de vida que sustentan los códigos de creencias que están en pugna, con la intención de conciliarlas, modificarlas o sepultarlas. Ello dependerá de la necesidad de hacer consciente la forma en que funciona la persona para iniciar el proceso de autorrealización. 5. Para ser consciente de las contradicciones que se presentan en las historias personales de vida, es importante contarlas, poniendo atención en las metáforas, cuentos y símbolos que se encuentran en ellas al contarlas y ubicarlas en un contexto determinado, que le permitirá dimensionarlas y darle algún sentido, donde la pugna de los códigos de creencias desaparece o disminuye. Las premisas transpersonales básicas están en relación del significado, de la estructura psíquica, del inconsciente transpersonal, de los códigos de creencias, el mundo que les rodea, la conciencia y de las historias personales de vida. Cuando todo se encuentra en equilibrio, la persona retoma su camino para convertirse en un ser humano, un ser de luz que posee el conocimiento ancestral basado en el amor. Los ojos del conocimiento. En la psicoterapia transpersonal, dentro del proceso terapéutico se pueden identificar 3 ojos. 1. El primer ojo es el consciente, el ojo de la estructura física. 2. El segundo ojo es el inconsciente transpersonal, ojo de la estructura psíquica / social. 3. El tercer ojo es de la hiperconsciencia, ojo de la estructura espiritual. Con estos ojos trabaja el psicoterapeuta transpersonal con sus pacientes, dependiendo la profundidad a la que quiera llegar. Al realizar psicoterapia solo analizando el discurso del paciente se reflejará un trabajo terapéutico superficial, es decir, la vista con el ojo del consciente. La intervención con el ojo del inconsciente transpersonal es para llegar a un nivel más profundo, entrar al depósito de las cosas inconscientes del paciente. Y el tercer ojo llevará a lo más profundo, a conocer y reconocer la luz del paciente, que en ocasiones puede estar sepultada y que hablará de las estrategias de que la persona ha realizado para adaptarse a su realidad. Cuando el psicoterapeuta juzga o hace juicios de valor, está trabajando con el ojo consciente. En la psicoterapia transpersonal, es necesario que el psicoterapeuta aprenda a mirar con el ojo que corresponde al momento de la sesión para poder llevar al paciente a través de estas 3 dimensiones: consciente / transpersonal / hiperconsciencia. Cuando lo logra con toda seguridad podemos afirmar que el proceso terapéutico o la sesión serán trascendentes. Ritmos en el proceso psicoterapéutico. Paciente,
Cada paciente posee en sí un espacio-tiempo para funcionar en el mundo que le rodea, así como en la forma de integrarse consigo mismo. En ocasiones el psicoterapeuta en formación puede no reconocer el ritmo del paciente y acelerar o retrasar la sesión por falta de experiencia. Psicoterapeuta. De la misma forma que el paciente tiene un espacio-tiempo de asimilación, así también sucede con el psicoterapeuta. Conocer su ritmo es un arte, para su trabajo y mejor para su vida, recordando que el psicoterapeuta transpersonal debe de vivir como ser humano, alejándose de sus cargas y proyecciones que como persona en unos momentos de su vida fue adquiriendo. Sesión. Cuando el espacio-tiempo del paciente se integra al espacio-tiempo del psicoterapeuta se forma la burbuja terapéutica. Es un ir y venir del paciente y del psicoterapeuta, donde los dos alcanzan a ir del consciente al inconsciente para despegar hacia la hiperconsciencia, en donde encuentran la plenitud. Personalidad. En la psicoterapia transpersonal tomamos de Jung el término personalidad, el cual se refiere a las características que conforman a un individuo que, para funcionar en el mundo que le rodea, ocupa diversas máscaras. Por nuestra parte, sabemos que nacemos como seres humanos / seres de luz. A través de nuestro contacto, en primera instancia con nuestros padres y seres queridos y, posteriormente con la sociedad nos convertimos en personas. El ser humano, el ser de luz es parte de la creación, del cosmos, de un cosmos vivo tal como lo plantea Ken Wilber y para funcionar necesitamos la energía de ese cosmos vivo, la cual definimos como ego. Las personas tienden a sepultar su luz y como consecuencia no reconocen la energía de la creación, ego, la cual es sustituida por una energía de baja fuerza que proviene de la estructura social denominada egoísmo, una adoración hacia la misma persona. Entre más persona se es, más alienada está en la estructura social y será parte de un juego adaptativo que se mueve en polaridad. Va del egoísmo institucional al egoísmo sometido, regularmente como parte de sus códigos de creencia que se encuentran en pugna. Por un lado buscarán el reconocimiento de la sociedad y o la atención de la misma. Así como la energía de la creación, el ego se manifiesta por medio del espíritu en el ser humano, los códigos de creencias forman una energía en la estructura psíquica, generando el egoísmo en la persona. La religión del ego, la cual se gesta, principalmente en los primeros años de vida, aunque en su transcurso de la vida seguirán formándose y fortaleciendo. La primera instancia el egoísmo se expresa a través de los códigos de creencias. Determinándose como dominante o dominado, la persona necesita la estructura social para encontrarle sentido a su forma de funcionar. Cuando se presenta como dominante, se establece como guía de lo que deben de ser los demás. El egoísta institucional, al cual lo deben de seguir, su palabra se convierte en una verdad. Regularmente ocupa las creencias morales y religiosas para justificar el camino que previamente ha marcado. Tiende a crear creencias las cuales no pueden ser cuestionadas por ser buenas o malas, por provenir de Dios o del diablo. Es una persona que en su comportamiento actúa con una doble moral. Sus palabras en el fondo son huecas y vacías. Por otra parte está el egoísta dominado o sometido, necesita que los otros le indiquen qué es lo que necesita y tiene que hacer. Por lo regular, todo le suena coherente pero no es capaz de seguir los mensajes, porque no están en su frecuencia. Deposita su responsabilidad en manos de los otros, tiende a confiar en el egoísta institucional sin cuestionarlo. La persona egoísta, institucional o sometido vive en la frecuencia de la enfermedad, sufrimiento, culpa, victimización, soledad y abandono. Su existencia se mueve por medio de códigos de creencias que le dan sentido a una vida compleja y complicada. El elemento sustancial de su vida es el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, es importante aclarar que todo egoísta institucional es sometido y todo egoísta sometido también es un egoísta institucional. Son los contextos y acontecimientos los que determinan el lugar que debe de ocupar. El egoísmo tiene distintas formas de presentarse. De entre ellas sobresale la que se genera como consecuencia del dolor y sufrimiento constante. Principalmente se deriva de la percepción reforzada de que la vida es para sufrir. Los códigos de creencias confirman esta realidad. La estructura psíquica empuja y se apoya en la estructura física, la cual responde protegiéndose. Ciclo de la experiencia de la personalidad. Las sociedades a través de los tiempos influyen para que sus miembros lleven a cabo formas de ser consideradas como válidas. De igual manera lo hacen en sentido contrario. La sociedad determina lo que no está permitido y lo sanciona. Sin estar escrito, existe una escala que va determinando todas las formas aceptadas por la sociedad y las no aceptadas. Cuando se está en el comportamiento aceptado,
se es parte de la sociedad y, cuando las cosas son diferentes, es la misma sociedad la que determina la sanción e incluso, separa o destierra al infractor. Los seres humanos en sus relaciones, intrapersonal, interpersonal y la relación con lo divino, ocupan patrones de comportamiento repetitivos, que son la puerta de entrada a lo que los demás pueden observar de lo que creen que se es. Igualmente se desarrollan patrones de comportamiento íntimos, son exclusivamente personales y, por lo regular, se quiere que continúen en privacidad. Los patrones de comportamiento están determinados por el inconsciente transpersonal, el consciente y las relaciones sociales, y es en ellas donde se manifiestan principalmente. Los códigos de creencias determinan en el mundo que nos rodea los comportamientos que deben ser llevados a cabo. Gran conflicto es cuando una persona piensa algo y realiza una acción diferente. Posiblemente dos códigos de creencias se encuentran en pugna en una misma situación o circunstancia. Por lo regular aprendemos todo aquello que se encuentra en la misma frecuencia en la que nos encontramos, lo que indica que todo lo que está en frecuencias diferentes carece de sentido para el inconsciente transpersonal. Como consecuencia se buscarán personas con las que se compartan gustos, preferencias y formas de ser acorde a su frecuencia, para darle funcionalidad a la vida. Los seres humanos nacen con el conocimiento ancestral basado en el amor. Sin embargo, los patrones de comportamiento, aprendidos del inconsciente transpersonal, van cubriendo este conocimiento, creando patrones de comportamiento distorsionados, que le permitan funcionar en un mundo cambiante. Cubrirlos no significa desaparecerlos, continuamente se mostrará para sacarlo de sí y permitirle crecer. Incluso el mismo caos es una manifestación del espíritu del ser humano, es decir, cuando siente que todo se le viene encima o todo está mal, la necesidad de crecimiento se está manifestando. Es el caso de las personas que están atravesando por una adicción o por un duelo y se dan cuenta que no pueden seguir viviendo como lo han hecho hasta este momento y deciden cambiar para ser mejores. Los patrones de comportamiento pueden ser visibles, los demás los observan a través de la conducta o invisibles, que regularmente solo son para cada quien. Se muestran tal y como son estos. Más aún, se buscan personas con las que se compartan patrones de comportamiento similares. El ciclo es una repetición de la forma en que el ser humano o persona funciona regularmente en su vida cotidiana. Es un patrón de comportamiento, el cual es necesario analizar para su mejor comprensión. El ciclo de la experiencia de la personalidad es una manifestación completa de la persona en movimiento. Determina las bases en que funciona desde el pensamiento hasta el propósito que tiene como ser humano en esta vida. De igual manera, muestra la forma en que busca satisfacer sus necesidades y la interrelación con el mundo que le rodea. Este es un modelo didáctico de la forma en la que la persona vive. Pensamiento, emoción, existencia, emoción codificada. Sentido de vida transpersonal. El ciclo de la experiencia de la personalidad permite conocer la frecuencia salud-enfermedad en la que vive una persona. Como consecuencia también permite conocer los códigos de creencias que sustentan esta forma de vivir y su manifestación a través del comportamiento. Los pensamientos surgen del inconsciente transpersonal, están en función de las ideas, creencias y códigos de creencias que se encuentran constantemente en acción comparándose con experiencias previas depositadas en la estructura psíquica. Los pensamientos son los encargados de activar las emociones que se encuentran en la estructura física: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, las cuales pueden ser vividas de forma plena, lo que alimenta, permite el proceso de asimilación, desasimilación y tiende al crecimiento, o codificada, lo que daña e impide el proceso de asimilación, desasimilación interrumpiendo el flujo, tiende a alterar la emoción, dependiendo la frecuencia de la salud que enfermedad en la que se halle la persona. De acuerdo a los códigos de creencias, las emociones, a su vez, pueden combinarse, como se muestra. Emoción miedo angustia. Emoción alegría emoción codificada euforia. Emoción tristeza emoción codificadas melancolía. Emoción enojo emoción codificada ira. Emoción afecto emoción codificadas dependencia. Las emociones codificadas son emociones que han sido filtradas a través de la existencia en la persona y son el resultado de los acontecimientos y cómo han sido estos. A cada emoción le corresponde una reacción emocional codificada que por sí misma incide en el comportamiento. Para el miedo, su correspondiente codificado es la angustia. Se desprende de un acontecimiento en el que se ha experimentado el miedo que no se ha manejado adecuadamente,
generando la creencia de que cada vez que se presenten acontecimientos a los cuales se le den el mismo significado, la persona no será capaz de vivirlo, produciéndose un miedo al miedo mismo y no a la situación de peligro. La euforia es una emoción codificada y es la sensación de estar contento y con ánimo, es aparentar que la persona está alegre, aunque dentro de sí, sus sensaciones sean otras, fingir para suponer que se está de acuerdo con el entorno. La melancolía es introducirse en el túnel profundo y oscuro donde nada tiene sentido, todo está mal, el sentido de vida es frustrante, teniendo pensamientos de acabar con la vida, el estado de ánimo está completamente bajo. La ira es la sobredimensión de lo relacionado con el enojo, no solo va hacia el peligro, sino que percibe el mundo que le rodea de forma amenazante. La dependencia es la pérdida de la individualidad de la persona, dejar de vivir la vida para vivir la de otros, es confluir y volverse sumiso ante la necesidad de expresar su afecto, para evitar la soledad que lacera, que lastima, que mata. Las emociones se pueden combinar entre sí, generando que la persona no entienda lo que está sintiendo en un principio. La conciencia puede darse cuenta que dos códigos de creencias se encuentran afectándose entre sí. Cada uno de estos códigos posee un mensaje distinto que se manifiesta en el sentir de la persona. Es decir, observan desde distintos ángulos. Cuando las emociones codificadas se combinan, la persona está en la frecuencia de la enfermedad, el inconsciente transpersonal está al mando, por lo cual, su manifestación será en el cuerpo, sin media reflexión de lo que está ocurriendo cuando una emoción se combina con una emoción codificada, la frecuencia en la que vive la persona, así como el contexto donde se encuentre determinarán cuál de las dos va a predominar. Una vez que los pensamientos y las emociones se relacionan, es necesario que éstas se integren con los acontecimientos previamente vividos y que se han ido instalando en el inconsciente transpersonal para que tengan un marco de referencia con el cual la persona pueda comparar lo sucedido anteriormente con lo que está sucediendo. Este cúmulo de experiencias previas es la existencia que va a determinar cómo ha sido la vida con respecto a sus triunfos y fracasos, dolores o alegrías, tranquilidad o caos. La existencia funciona como un filtro, adoptando una disposición determinada para cada momento. Una persona con continuos fracasos en el ámbito de sus relaciones sociales puede considerar que las personas son malas y en que no tiene sentido confiar en ellas. Por otro lado, si su experiencia es totalmente contraria, tenderá a interrelacionarse de mejor manera. Vivir significa aprender de los distintos acontecimientos de los cuales se participa. Estos generan en el inconsciente transpersonal registros con los que se compara la nueva experiencia, produciendo en la estructura física cambios que principalmente se manifiestan en las emociones, experimentando que el sentir cambia de una emoción a la posibilidad que aparezca una emoción codificada, esto en función del resultado obtenido al final del comportamiento, que no solo pertenece al cuerpo, sino que pone en pugna la estructura física con la estructura psíquica. La mayoría de los acontecimientos están guardados en la estructura psíquica, reforzando los códigos de creencias y se van incorporando al inconsciente transpersonal como parte de los mismos códigos. Cuando llega el momento de un posible acontecimiento, este recurre al filtro que es la existencia para darle un valor a la posible experiencia y determinar qué y cómo procede. El comportamiento es el resultado de todos los procesos que anteriormente hemos descrito. Es la respuesta a la acción de vivir una nueva experiencia. Es la parte objetiva de lo que la persona realiza. Es la realización de la interacción consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Cuando una persona manifiesta estar de acuerdo o en desacuerdo con un acontecimiento dado, no vemos cómo llegó a este punto, solo vemos la forma en que lo presenta, es decir, observamos lo que está haciendo, aunque se mantenga sin realizar ningún movimiento aparentemente visible, lo que nos indica que pueden existir comportamientos activos o pasivos. Para el terapeuta de la psicoterapia transpersonal, la atención, el darse cuenta de lo que está ocurriendo en la sesión, es un elemento fundamental en el conocimiento pleno de su paciente y de sus distintas formas de funcionar y adaptarse al mundo que lo rodea. El propósito fundamental de los seres humanos es el sentido de vida transpersonal. Llega a través del conocimiento ancestral basado en el amor. Así como el ser humano se va sepultando por el inconsciente transpersonal, el sentido de vida transpersonal es sepultado por la persona. A través del tiempo,
la persona se va colocando las distintas máscaras y disfraces, lo que trae consigo que pueden existir pseudo sentidos de vida alterados por ella, como es el caso de aquellos que están en este mundo para trabajar y crear riqueza material, o aquellos que viven para odiar y lastimar a otros, más aún aquellas personas que en nombre de un Dios pisotean los derechos de los demás. La personalidad les impide ver su único y sagrado sentido de vida transpersonal, que es el amor por sí mismo, por los demás y por el mundo que le rodea. La personalidad no es nutritiva o tóxica, solo es una forma de adaptación, una forma de vivir. Una personalidad nutritiva, cuando sea su momento, emprenderá su camino de regreso a casa, despojándose de todo aquello que le estorba o le sobra, recuperando la esencia de su sentido de vida, viviendo la hiperconsciencia donde es capaz de transportarse a través del tiempo y del espacio, aprender directamente de los maestros que antes estuvieron y mostraron el camino, estar en el momento exacto donde inició la creación y ser testigos de ella, hacer realidad el conocimiento ancestral basado en el amor con tan solo ver dentro de sí, regresar a ser un ser humano. Frecuencia de la salud, enfermedad de la personalidad. La interrelación que se da en la sociedad está determinada por las características de personalidad que poseen sus miembros. Proporciona una parte de sí y toma de los demás lo que considera que le puede servir y lo hace suyo. En el conjunto da como resultado el comportamiento social. Por lo general existen grupos y subgrupos que la conforman. Para la mayoría de las personas la familia es el grupo primario por excelencia. Los grupos secundarios pueden ser el de amistades y los grupos terciarios el trabajo o la recreación. Las relaciones sociales pueden ser de distintos niveles, por ejemplo, afectuosas, laborales, académicas, deportivas y recreativas, principalmente. Cuando la sociedad genera condiciones de vida sanas, por lo regular, estamos hablando de una sociedad sana. Si por el contrario, genera condiciones de vida enfermiza, la sociedad es enfermiza. De igual forma resulta para un grupo determinado, como es el caso de la familia, ya que de esta tomamos y recibimos gran parte de los aprendizajes que le dan forma a nuestra personalidad. Lo que es para la sociedad y la familia, también lo es para la persona, quien a su vez es un complejo sistema de estructuras integradas en donde lo aprendido y asimilado es fundamental para su existencia. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y social. La salud y la enfermedad, dos grandes extremos en la variación de posibilidades trascendentes, que nos llegan desde el inconsciente trascendente y se manifiestan en los patrones de conducta, son la resultante del éxito o del fracaso de la persona para adaptarse física, psíquica, social y espiritualmente a las condiciones del mundo que le rodea. La Organización Mundial de la Salud, OMS, 1977, define la salud como un estado de bienestar completo físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Esta definición subraya la naturaleza biopsicosocial de la salud y pone de manifiesto que la salud es más que la ausencia de enfermedad. Sin embargo, tiempo después la OMS agregó el término espiritual, completando el esquema del ser humano y coincidiendo con la psicoterapia transpersonal. De igual forma, como se define el término de salud, se puede construir el concepto de enfermedad siguiendo la misma definición, un estado de malestar completo físico, psíquico, social y espiritual, y no solamente ausencia de salud o de bienestar. Recordando que dividimos al ser humano en estructuras para su mejor comprensión, es necesario recurrir a uno de los principios de la psicoterapia transpersonal, el holismo, el cual establece el todo es mayor que la suma de sus partes. Por analogía, podemos deducir que lo que le sucede a una parte del todo le afecta al todo. Por consecuencia, cuando disfruta una parte de las estructuras, disfruta toda la estructura. Cuando hay presencia de dolor en una parte del todo, hay dolor en el todo, a lo que llamamos dolor total. Cuando la persona vive en la frecuencia de la salud, el yo tiende al crecimiento, tiene los recuerdos del conocimiento ancestral basado en el amor, cerca de él, los que se le presentan continuamente por medio de mensajes en los sueños o cuando se encuentra consciente de quién es, en qué frecuencia de la salud se viven, reconocen y se experimentan las emociones plenamente. Estas carecen de valor moral y tan solo son la sal y pimienta de la vida, son sus maravillosos condimentos que le dan sabor y la convierten en un gran manjar. La frecuencia de la enfermedad es un estado de malestar producto de los aprendizajes de vida que se generan en el inconsciente transpersonal y que se asientan en él, como códigos de creencias basados en el sufrimiento. En la personalidad su representante es el yo introyectado, aquel que recibe la proyección de otras personas y del medio, y las convierte en suyas por medio de introyectos,
es decir, mensajes que debe obedecer sin cuestionar. La frecuencia de la enfermedad está caracterizada por una alteración de la frecuencia de pensamiento, emoción, existencia, emoción codificada, comportamiento, que incluso puede manifestarse como una pseudo-salud, en donde se cree que la persona puede disfrutar el sufrimiento como parte esencial de su vida. Estado común en los practicantes fundamentalistas de alguna religión, que consideran que Dios les tiene como misión el sufrimiento. Vivir en la frecuencia de la enfermedad es vivir en el sufrimiento, sensación motivada por el desgaste que produce temor, frustración, sumisión e impotencia, la cual se alimenta de la culpa, falta cometida consciente, que acarrea un acto que provoca un daño o perjuicio. La culpa puede ser pasiva, contra sí mismo o activa, contra los demás. Otro de los elementos de la frecuencia de la enfermedad es la soledad, sentirse solo, sentirse sin compañía aún estando acompañado, y finalmente, el abandono, sentirse desamparado, dejado, olvidado y no comprendido, con el cual se cierra el ciclo dentro de esta frecuencia. Quien vive en la frecuencia de la enfermedad tiene una visión alterada del mundo que le rodea. Es como quien quiere ver a través de una ventana que tiene sus vidrios sucios y empañados y que, por más que se esfuerza e intente ver, la condición de los vidrios se lo impide, creando una visión borrosa y poco clara, que produce alteraciones de lo que está observando. De la misma manera sucede con la vida, tiene una visión alterada que distorsiona lo que hay en ella. La frecuencia de la salud está determinada, en primera instancia por el amor, la más noble de las expresiones del ser humano, trasciende a las personas y a los acontecimientos. Su fuente es la pureza de lo sagrado, es estar en la hiperconsciencia, inicia cuando se nace, hacia nosotros mismos, posteriormente se puede llevar hacia los demás, aunque siempre regresa a su origen. El siguiente componente de la frecuencia de la salud es el respeto. Consideración de que alguien o algo vale por el siempre hecho de ser, inicia dentro de la persona y, posteriormente, se trasciende hacia los demás. Quien no se respeta a sí mismo no respeta a los demás. Lo primero que aprende a respetar, el ser humano, es su interior. Honestidad consiste en reconocer las necesidades que se tienen y estar listo a satisfacerlas cuando sabe realmente lo que necesita. Un gran paso está dando, lo anterior no puede estar supeditado a modas, formas de ser o culturas. Responsabilidad consiste en la acción de satisfacer las necesidades, es ponerse en movimiento y estar listo para mantener al ser humano en continuo crecimiento. Finalmente, en la frecuencia de la salud se encuentra el compromiso, obligación de cumplir con lo que se está de acuerdo. La frecuencia trae consigo el reto de crecer y seguir adelante. Es vivir la vida cada día con mayor plenitud y continuar el camino de regreso a casa, al conocimiento ancestral basado en el amor. Así como aprendimos a vivir, aprendemos la frecuencia de la salud y enfermedad. Por lo regular, nuestra primera frecuencia está en función de lo aprendido de nuestros padres, que a su vez lo aprendieron de sus padres y así sucesivamente. Claro, esto no significa que deba de continuar para siempre. La frecuencia de la salud-enfermedad se manifiesta por la forma en que nos comportamos, sentimos y pensamos, en la relación con los demás, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. De forma esquemática describimos la frecuencia de salud-enfermedad de la personalidad. Momento de la personalidad. Desde la antigüedad, las civilizaciones más avanzadas se han cuestionado la relación que guarda el espacio con el tiempo. En el lejano oriente, la cultura china e india, a través del taoísmo y el budismo, respectivamente, determinaron como un principio filosófico de sus creencias la existencia pura del aquí y ahora y, como alteración, cualquier otra manifestación del espacio-tiempo que se pudiera dar, ya que consideraban que ésta partía de los pensamientos y desde su postura, el ser humano era mucho más que una mente pensante. La postura de la psicoterapia transpersonal es diferente. Sus postulados integran el saber del Oriente con los de Occidente. Así como el ser humano es mucho más que mente, de igual forma, es mucho más que cuerpo y emociones. Es un ser complejo, debidamente organizado en estructuras que se integran coherentemente, donde pasado, presente y futuro son tan solo un instante en donde se puede llegar a cualquier lugar en cualquier momento. Lo que significa que, visto con fundamento oriental, el aquí y ahora es trascendente por lo que es el aquí de todos los tiempos y a su vez, el ahora. El conjunto de instantes que han existido y existirán. La psicoterapia transpersonal plantea que el ser humano determina su momento existencial en el espacio-tiempo trascendente en función de la frecuencia de la salud-enfermedad en la que viva.
Depende de los aprendizajes depositados en el inconsciente transpersonal y su inclinación a cualquiera de las frecuencias en relación con sus códigos de creencias. Las personas que poseen más códigos de creencias tóxicos que nutritivos tenderán a la enfermedad y, por el contrario, quien posea más códigos de creencias nutritivos tenderá a la salud. Las personas que tienden a vivir por más tiempo en el ahora pasado por lo regular se presentan como quienes viven en la frecuencia de la enfermedad. Al igual que sucede con las personas que constantemente viven en el ahora futuro, las personas de los recuerdos se estacionan ahí y con esto se alejan a la posibilidad de vivir y aprender de los seres humanos de todos los tiempos, tan solo se quedan con los hechos de su pasado como persona. Esto mismo sucede con los futuristas. La frecuencia de la salud corresponde a la hora presente, que puede iniciarse viviendo como persona. Sin embargo, en la medida en que se está en ella, se refuerza la necesidad de regresar a ser un ser humano y poder acceder desde ahí al espacio-tiempo trascendente. El ahora pasado existe e importa, tan solo como parte de la realidad presente de la persona. Son los códigos de creencias reforzados por los acontecimientos ocurridos y que dejaron su huella, personas, cosas y recuerdos acerca de los cuales se piensan en el ahora como pertenecientes a lo que ya ocurrió. Para la persona la idea del pasado es útil como marco de referencia a los acontecimientos con los que se está interactuando, no debe perderse de vista eso, que es una idea, una fantasía que se tiene en el ahora. Para la persona, la idea del ahora futuro es una ficción, aunque de utilidad cuando se asume como un ensayo y solo como eso. Es parte de nuestra vida como una proyección de lo que pensamos y queremos que ésta sea. Tanto la idea del ahora futuro como la concepción del ahora pasado se basan en la comprensión del ahora presente. El pasado y el futuro son las concepciones acerca de lo que precedió al momento presente y lo que se presagia que seguirá a lo actual, respectivamente. Todo este pensamiento ocurre en el ahora presente. El ahora presente es aquello de lo que se da cuenta una persona, es la conciencia, influida por el inconsciente transpersonal. Ya sea cuando está recordando o anticipando, lo está haciendo en el ahora. El pasado ya fue, el futuro aún no llega. Es imposible que nada exista excepto el ahora presente. Se tiene en el ahora pasado el cúmulo de vivencias y experiencias transpersonales. El pasado es una parte importante e influyente de la experiencia. Lo que se realizó hace 5 minutos es parte del ahora pasado. El recuerdo de un evento de la infancia pertenece al ahora pasado, aunque sus manifestaciones en la estructura física, psíquica y social están ocurriendo en este momento. El ahora presente se caracteriza por la conciencia de los procesos que ocurren en la persona. Para saber qué es lo que ésta necesita y cómo satisfacerlo, se debe saber y aceptar lo que es este momento. Las necesidades están enclavadas en la existencia presente y resulta necesario saber qué es la persona y qué no es. En el ahora futuro hay nada. Todo ocurre en función del cúmulo de vivencias que se depositan en el ahora pasado y se van proyectando al futuro. Es la necesidad proyectada de lo que quiere y desea, es adelantarse al tiempo, es jugar con el poder de las fantasías y experimentar su posibilidad, que dependerán en gran parte de la frecuencia salud-enfermedad en la que haya aprendido a vivir. La frecuencia de la salud proyectará un mundo con posibilidades de crecimiento, en tanto que la frecuencia de la enfermedad acontecimientos que refuercen el sufrimiento. Todo lo explicado anteriormente está comprendido en la persona. Al hablar del ser humano el camino es diferente. En este caso, el ahora presente es el impulso para alcanzar la hiperconsciencia en donde el tiempo como tal no existe. Está cubierto por el tejido espacio-tiempo cuántico de conocimiento, donde pasado, presente y futuro son uno mismo y su estado es la plenitud. En la hiperconsciencia es posible acceder a frecuencias muy elevadas y convivir con seres de todos los tiempos, como los maestros de luz, las divinidades, incluso los eventos históricos trascendentes. Es hacer posible lo que para la conciencia es imposible, es compartir con el Hijo del Hombre en cualquiera de los momentos de su existencia. Así de maravillosa es la hiperconsciencia. Para la persona, imposible de lograr. Para el ser humano, solo necesita conectarse a través de su tejido del conocimiento ancestral basado en el amor. El ser humano es un ser de luz, puede potencializar la energía del ego, la energía de la creación y con ello, en la hiperconsciencia visitar espacios-tiempos del cosmos que para cualquier persona son impensables.